Bueno, lo decíamos durante el programa, lo hablamos durante el pase también hoy temprano con Roberto Navarro y todo el equipo. Sin duda, el anuncio más importante, aunque le faltan detalles, o por lo menos le faltaron detalles al anuncio, pero aún así es relevante la información emitida por el presidente respecto a su intención de firmar un nuevo acuerdo con el gobierno, con el Fondo Monetario Internacional, y que ese acuerdo pase por el Congreso. Es de suponer que en las próximas horas conoceremos los detalles del acuerdo. Si involucra fondos frescos, como sugirió el presidente, bueno, ¿de qué valor será el nuevo endeudamiento? ¿Cuánto va a empeñar en las posibilidades futuras de desarrollo argentino? Cada vez que la Argentina firmó un acuerdo con el fondo, empeñó las posibilidades de pararse sobre sus pies, establecer un programa de desarrollo y, por supuesto, con eso mejorar las condiciones de vida de las mayorías, sobre todo las mayorías populares pauperizadas, por un programa de gobierno que en la última década prácticamente, pero sobre todo desde el gobierno de Mauricio Macri, se ve muy condicionado por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Sería ocioso repetir la historia. Cada vez que el Fondo Monetario intervino en la economía argentina, lo hizo para mal. Por eso es que los legisladores, en un intento de ponerle un freno, por lo menos a los pulsos o a la pulsión discrecional del Poder Ejecutivo, obliga al Poder Ejecutivo a pasar por el Congreso. Esto ocurrió a partir justamente del endeudamiento de Macri. Bueno, a partir de ese momento se estableció que debe ser el Congreso quien ratifique o rectifique el endeudamiento y sobre todo los términos de ese endeudamiento. Algo que al Fondo Monetario le cae bien. Hay que decir que al Fondo Monetario no le disgusta que todo el sistema político se vea comprometido con aprobación parlamentaria en un nuevo programa de acuerdo o un nuevo programa entre el Estado argentino y el Fondo Monetario. Es decir que tanto por imposición del fondo como por imposición de la ley, se ha desvanecido esta intención original que tenía Javier Milei y su ministro Toto Caputo de acceder a un nuevo préstamo sin pasar por el Congreso. ¿Cómo anunciaba el presidente un nuevo acuerdo? Lo hacía de este modo el sábado en el Congreso de la Nación. De sanear el balance del Banco Central y salir del cepo cambiario definitivamente durante este año. Bueno, ahí el presidente decía, además de anunciar que iba a haber un acuerdo, que se iba a utilizar ese acuerdo para, darle recursos al Banco Central y salir del cepo. ¿Qué significa en palabras simples? Bueno, que se va hacia una devaluación. Si vos le vas a dar dólares al central es porque va a haber más demanda. ¿Por qué va a haber más demanda? Porque vas a abrir el cepo. Si abrís el cepo, tenés que fijar un tipo de cambio. Por lo menos tenés que imaginar cuál será el tipo de cambio de equilibrio y entonces cuánto impactará eso en el precio de la moneda extranjera. De modo que ya hay especulación respecto a cuál será el tipo de cambio si es que efectivamente se abre el cepo, cosa que el gobierno viene anunciando desde el día 1 y todavía no ocurrió. La apertura del cepo es una demanda del Fondo Monetario, te diría, es una condición indispensable para que la Argentina obtenga un nuevo fondo o un nuevo acuerdo con fondos frescos. ¿Por qué? Bueno, porque lo que pasó con Mauricio Macri, y hace un ratito contábamos un poco la historia de Claver Carone, Trump y ese préstamo electoral, muy voluminoso, pero electoral, que le otorgó el fondo a la Argentina. Bueno, lo que pasó es que con esa plata se financió la fuga durante el primer mandato de Toto Caputo, que hizo un ciclo de endeudamiento y fuga muy exitoso. Muy exitoso no para los intereses de la Argentina, ni mucho menos de las mayorías populares. Muy exitoso para los mandantes habituales de Toto Caputo. No se olviden que Toto Caputo es un consultor de grandes fondos de inversión y les garantiza alta rentabilidad. Ese es el negocio de Toto Caputo. Bueno, ahora está en condiciones de hacerlo de nuevo desde el Estado. Pero el negocio de Toto Caputo no cambia. El ministro Caputo no viene a mejorarte la vida como ministro de Economía. Lo que viene a hacer es un negocio, el mejor que pueda para sus mandantes de siempre. Así se enriqueció el Toto Caputo también. Así que no va a dejar de hacerlo porque ahora tenga oficina en el Ministerio de Economía.
Por el contrario, lo va a hacer utilizando la botonera que le otorga ser ministro de Economía. Claro, tiene un problema, no tiene dólares. El Banco Central está exhausto, no tiene dólares. Necesita conseguir dólares. El mercado privado de crédito le otorga crédito, pero a una tasa muy alta y en pesos. Elabora entonces esto que se conoce bajo el nombre de carry trade. Es un negocio financiero, una bicicleta, que le permite a fondos de inversión posicionarse en pesos a alta tasa de interés, pero claro, ya están empezando a reclamar los dólares para rajarse. Están desarmando posiciones en Argentina. Eso es lo que se verificó la última semana, donde el riesgo país, que había caído a 500, pegó un estirón a 700, donde el dólar MEP tuvo una pequeña corrida y donde cae el valor de los activos financieros de las empresas que cotizan en bolsa, sobre todo los bancos. ¿Qué indica todos esos movimientos? Bueno, que más que una toma de ganancia, como sugería el gobierno, lo que hay es un desarme de posiciones. Gente que vino a timbiar a la Argentina, fondos de inversión que vino a timbiar a la Argentina, atraídos por las altas tasas de interés de Caputo, y que ahora se quiere rajar. Pero para rajarse no se raja en pesos, se raja en dólares. Más demanda de dólares. Más demanda de dólares que se suma a la demanda de dólares de los argentinos que están viajando al extranjero para hacer turismo y comprar todo lo que puedan porque, claro, resulta muy barato para los argentinos que tienen plata y que pueden viajar, resulta muy barato ir a comprar al extranjero productos que en la Argentina están 2, 3, 4 veces más caros. Es decir, que todo eso es demanda de dólares que la Argentina no tiene. ¿De dónde vendrían esos dólares? De un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué dice el Fondo Monetario? Abran el cepo. ¿Por qué? Porque yo no quiero financiar la fuga a este precio del tipo de cambio con dólares del Fondo Monetario. Eso es lo que dice el Fondo Monetario. ¿Y por qué dice esto el Fondo Monetario? Porque están preocupados por la solvencia financiera de la Argentina, por la solvencia económica. No, porque el préstamo fraudulento que Trump le otorgó a Macri terminó con todo el staff técnico que estuvo involucrado en ese acuerdo volando por el aire. Es decir, que los técnicos del Fondo Monetario, que también se preocupan por la suya, dicen, no vamos a firmar un nuevo acuerdo donde haya otra vez un proceso de fuga y nosotros, los técnicos del staff del fondo, terminamos pagando el pato y nos despidan de un puesto que es muy cómodo además. Viven en Washington, todos los gatos pagos. Está bien, un técnico del fondo protege una vida bastante saludable. Es decir que todo tiende a hacer creer que la Argentina va hacia una nueva turbulencia financiera provocada por una devaluación. No lo digo yo, no lo dicen los datos del mercado, lo dice el propio presidente en un pasaje del discurso de sábado. Mirá. Hoy, a todas luces, estamos viviendo una nueva realidad, bien distinta a la que veníamos hace un año. La estabilidad económica que estamos conquistando no significa que hemos llegado a puerto, pero sí que estamos cada día un poco mejor, como ya se viene comprobando con la sostenida recuperación salarial de los últimos 9 meses. Tampoco significa que no vaya a haber volatilidad. La vida no funciona de esa manera, no es un movimiento rectilíneo y uniforme. Siempre hay altos y bajos, momentos de tensión y momentos de tranquilidad. Así ha ocurrido con el proceso de desinflación y así ocurrirá con el proceso de crecimiento. Pero lo que importa no es una foto, sino la tendencia. Y de la misma forma que la inflación tenderá a cero, el PBI per cápita tenderá a crecer de modo sostenido en el tiempo. Bueno, si sacan el biribiri que rodea la palabra clave de este párrafo, la palabra clave es inestabilidad, volatilidad. ¿Qué significa que el presidente refiera a un escenario volátil en materia financiera, en materia de precios? Bueno, abre el paraguas frente a un escenario de devaluación. La devaluación en Argentina en general viene asociado a un proceso inflacionario, a un salto inflacionario. Es el comportamiento habitual de las empresas, sobre todo de las empresas formadoras de precios, de productos de consumo masivo. Es decir, cada vez que hay una devaluación, aquellas que tienen posiciones dominantes en el mercado buscan proteger su rentabilidad en dólares aumentando los precios. ¿Hay margen para aumentar precios en la Argentina? Bueno, el gobierno dice que no.
que no hay margen, que las empresas ya aumentaron mucho y que lo hicieron pensando en un dólar de equilibrio de 1.400 pesos, o sea que podría haber una devaluación sin que la devaluación pase a pesos. Perdón, a precios en pesos. Bueno, habría que verlo. No es el comportamiento histórico. El propio presidente se anticipa un escenario de brote o rebrote inflacionario, porque la inflación no está domada, de un escenario de rebrote inflacionario, justamente hablando de inestabilidad, de volatilidad. Claro, ¿cómo hace el mago de Kremlin, Santiago Caputo, que es el publicista del gobierno, para que la sociedad no hable de estas cosas, no se preocupe por lo que pueda ocurrir, que es perder todavía más el poder adquisitivo de sus ingresos, y hable de otra cosa? Esa es la tarea de Caputo, ¿no? Todo el dispositivo de trolls, de bots que comentábamos recién con Luis Espíndola, tiene como misión el artificio de la discusión pública. Cómo hacer que discutamos sobre cosas que no sean ni la economía o el Libragate, el escándalo cripto que también lo tiene el presidente a mal traer. Y ahí aparece este episodio violento con Facundo Manes. Circunstancia que fue guionada, que fue establecida de manera deliberada por el publicista Caputo, y es muy probable porque él mismo le puso el cuerpo a esa operación. Ojo, que haya sido un artificio, que sea una operación mediática, porque era obvio que iba a provocar revuelo la agresión directa del presidente durante un discurso que se transmitió en cadena nacional y que también iba a ser muy difundido el encontronazo, el encuentro provocado por Caputo con Manes, que lo fue a buscar para mostrarse violentándolo. Era obvio que se iba a hablar de esto. Ahora, que sea un artificio no le resta gravedad, ¿eh? Y sobre todo no le resta el poder de amenaza que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se toman en serio cuando el presidente habla de intervenir la provincia o de pedir la renuncia del gobernador. Estamos hablando de un presidente que hasta hace un mes creía que concluido su mandato iba a ir por el mundo dando cátedra de economía, se imaginaba recibiendo un premio Nobel. Y ahora es un presidente que en los diarios del extranjero lo llaman estafador, con causas abiertas en España, con causa abierta en Estados Unidos, y la posibilidad cierta de que no pueda salir de la Argentina, porque si sale de la Argentina vaya preso. Es decir, cambió muy drásticamente la situación futura del presidente Milei. ¿A cuánto está dispuesto a llegar Milei para sostenerse en el poder? ¿Es capaz de violentar al extremo la situación institucional, constitucional de la Argentina, como demostró estar dispuesto a elegir a 2 ministros por la Corte y designarlos por decreto? ¿Estamos ante un presidente con pulsión autocrática dispuesto a violentar, a romper la institucionalidad en la Argentina, como lo muestra el artificio de Santiago Caputo atacando, o el propio presidente atacando a un diputado de la Nación, cosa que es de muy baja calidad institucional? Por ahora son artificios que tienen como misión correr la mirada, pero no por eso son menos graves y no por eso hay que dejarlos pasar. De 12 a 14. Adrián Murano y equipo hacen Verdades Afiladas.